llamo Ángeles Yaría, soy técnico de aquí del Cabildo, trabajo en la Unidad Orgánica de Biodiversidad y me ha tocado contarles pues quizá una de las partes más duras de las especies exóticas invasoras, que es el tema de la legislación. De todos modos, yo por formación soy bióloga, entonces va a ser una aproximación a la legislación y a la evolución de la misma bastante divulgativa, no va a ser muy legalmente estricta. Bueno, ya para comenzar, pues como les comentaba, que me voy a contar, creo que somos pocos todavía. Actualmente existe bastante conciencia social sobre el problema de las especies exóticas invasoras, lo que ocurre es que es una preocupación bastante desigual según los diferentes ámbitos de la sociedad. Y las administraciones públicas tienen el mandato de conseguir poner orden entre esos intereses contrapuestos y conseguir conciliarlos. Entonces vamos a empezar viendo un poco el origen sobre la legislación en especies exóticas invasoras. Quizá lo más antiguo que encontramos sea del año 73, el convenio CITES de comercialización de especies amenazadas, que es el primer control que se introduce al movimiento de especies en el mundo. Posteriormente, en el año 79, esto ya a nivel europeo, se firma el convenio de Berna y aquí ya se habla específicamente de controlar estrictamente la introducción de especies exóticas. Basándose en este convenio, en el año 2004 Europa sacó la primera estrategia de control de exóticas invasoras. Posteriormente ya el primer convenio, digamos, global a nivel mundial es el del año 92 de diversidad biológica. Y bueno, este convenio, todos lo tendrán en mente en el recuerdo porque fue muy sonado, tiene tres objetivos básicos, que son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los componentes y el reparto justo y equitativo de los beneficios que se generen. Dentro de este convenio también se habla específicamente de las especies exóticas y se dice que se impedirá que se introduzcan y se controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a los ecosistemas, los hábitats o las especies. No menciona el término invasoras, pero sí que nos las define en el texto que describe. Y como nota novedosa en su momento, hace especial hincapié en el problema de los animales de compañía como potenciales animales o especies exóticas invasoras. Bueno, a pesar de toda esta legislación, pues los seres humanos tenemos una cultura de uso de las especies que normalmente son difíciles de modificar, especialmente cuando están socialmente muy arraigadas o incluso pueden generar un beneficio económico. El principal problema que nos generan las especies exóticas invasoras a los seres humanos es, por un lado, el tema de la pérdida de biodiversidad en el mundo. Algunos lo consideran como el principal causante de la pérdida de biodiversidad, que es un tema que está en discusión, pero en cualquier caso está claro que suponen una pérdida de biodiversidad. Este problema es especialmente grave en las islas y, por supuesto, como ya nos han comentado en ponencias anteriores, pues supone perjuicios a la economía y a la salud pública que en ocasiones pueden ser bastante graves y serios. Bueno, el objeto de la normativa. Estamos hablando de especies exóticas, puntualmente de exóticas invasoras. Tenemos que tener en cuenta que no todas las especies que se introducen tienen comportamiento invasor. De las que se introducen, he querido meter este gráfico porque más o menos se estima que de las especies que se introducen en un medio, se vienen a silvestrar el 10% de ellas, y de estas que se han asilvestrado, es decir, que son capaces de vivir en el medio natural sin el soporte del hombre, sin el apoyo del hombre, más o menos el 10% de esas serán las que tendrán comportamiento invasor. Esas son las que legalmente interesan a la parte legislativa de especies exóticas invasoras. Esta legislación tenemos que pensar que hay que enmarcarla en los principios de la política ambiental europea, que por un lado es el principio de cautela y acción preventiva, la corrección de daños al medio ambiente, el tema de quien contamina paga y sobre todo buscar que exista un cambio sustancial sociocultural en cuanto a las maneras y a los hábitos de los ciudadanos, con campañas de educación, sensibilización, etc.
Entonces, con estos principios ambientales que tiene establecida la Unión Europea, se generan las primeras normas. Quizá la más importante es la Directiva Hábitats, la de conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, donde se hace referencia también a la introducción de especies no autóctonas de forma intencionada. La estrategia europea, que ya se la comenté antes, de 2004, y luego tenemos un par de reglamentos, que uno de ellos trata sobre la prevención y gestión de especies exóticas invasoras, y tenemos uno que es específico de aves, derivado de la Directiva Aves, que no se la he citado porque ya eran como muchas leyes. Concretamente esta de aves prohíbe el movimiento de aves exóticas dentro de la Unión, pero deja abierta la pequeña puerta para que si alguien tiene como animal de compañía una ave exótica, pueda viajar con ese ejemplar dentro de la Unión sin problema. Ahora, toda esta normativa que hemos visto a nivel de convenios internacionales y en la Unión Europea, tenemos que transportarla a la legislación española. Entonces, la legislación española, evidentemente, tiene que estar adaptada a los compromisos adquiridos en los tratados y convenios internacionales y a nivel europeo. Y además España es un país que tiene especial interés en participar en este tipo de legislaciones, porque vive el problema de una manera especialmente acuciante. Aquí influye sobre todo temas de clima y demás. Tenemos muchísimo más problema con las especies exóticas invasoras. Tienen mucho más comportamiento invasor en nuestro territorio. Y aquí en Canarias ya, pues como que nos dan el premio. Bien, la primera mención a las especies alóctonas perjudiciales para el equilibrio biológico aparece en el año 95 en el Código Penal. Y ahí es donde figura por primera vez el delito como contra el medio ambiente de la introducción o liberación de estas especies. A partir de aquí ya tenemos que esperar a 2007, cuando surge la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y que ahora mismo es la ley básica sobre la que se apoya toda la demás legislación, tanto de espacios naturales protegidos como de especies. Nos interesa especialmente que menciona en su título tercero que está prohibido introducir especies, subespecies o razas geográficas alóctonas. Ya no entra en si son invasoras o no. Cualquier especie que no sea nativa, que no sea autóctona, no se puede introducir. Y por otro lado, crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y además encomienda la realización de estrategias. Bueno, pues ese mandato de crear el catálogo queda ahí, y en 2011 se saca el primer catálogo de especies exóticas invasoras, que como saben generó bastante controversia, y no es hasta 2013 cuando aparece. Yo aquí les he querido mencionar ya, porque he modificado, se he puesto ya todos los contenidos de la ponencia adaptados a la modificación de la Ley 33 que salió en septiembre del año pasado, que modifica sutilmente la Ley 42, y eso nos introduce algunos cambios en la manera de gestión de las especies exóticas invasoras. Entonces ya sin más preámbulos, vamos a entrar directamente en el Real Decreto 630, que es el que regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Bueno, contenido y características. Incluye aquellas especies exóticas de las que existe información científica, eso es fundamental. Tienen que ser especies que estén debidamente identificadas y taxonómicamente reconocidas. Es un registro público de carácter administrativo y es de ámbito estatal. Por tanto, depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. ¿Cuál es el procedimiento de inclusión o de exclusión de las especies en el listado? Bueno, pues es un procedimiento relativamente simple que se puede iniciar por el propio Ministerio o las comunidades autónomas. Entonces se requiere una memoria técnica justificativa y un análisis de riesgos, los riesgos potenciales que puede suponer esa especie en el medio natural. Pero no solo las administraciones, sino que también los ciudadanos o cualquier organización o asociación puede promover la inclusión o la exclusión de una especie en el catálogo. Para ello los requerimientos son prácticamente los mismos, la memoria técnica justificativa, y sobre todo hay que aportar publicaciones científicas que avalen o respalden eso que se está pidiendo.
Me he traído aquí un enlace con la página del Ministerio. No hay internet. Ah, no hay internet. Bueno, no importa. Como lo tendrán en la ponencia, cuando lo vean, era un enlace con el catálogo, y para que vieran las fichas de cada una de las especies, donde se describe pues el nombre común y el nombre científico de la especie, el ámbito de distribución. No todas las especies que están incluidas en el catálogo se considera que son exóticas invasoras para todo el ámbito estatal, sino que a lo mejor es para un determinado territorio, o al contrario, son para casi todo el ámbito y se exceptúa un determinado territorio porque ahí no es. Viene una descripción de la especie. En fin, yo les recomiendo que cuando tengan dudas acudan a la página, porque es bastante descriptiva y esclarecedora a la hora de conocer un poquito mejor a la especie que puede estar generándonos un problema, tanto de flora como de fauna. Ahí están todas. Bueno, los efectos que tiene que una especie esté incluida en el catálogo. Bueno, pues lo primero es que es la prohibición de su consumo, transporte y comercio de ejemplares vivos. Esto es uno de los cambios de la nueva ley que salió en 2015. Antes estaba prohibido la posesión y el comercio de ejemplares vivos o muertos. Ahora exclusivamente es de ejemplares vivos y de sus restos o propábulos que pudieran sobrevivir o reproducirse. Si no tienen la capacidad de reproducirse, tampoco estarían incluidos. Como siempre, esta prohibición tiene excepciones por motivo de investigación o por control, salud, seguridad, las habituales. Las medidas que plantea el catálogo para la lucha contra las especies exóticas invasoras son la redacción de estrategias, planes y campañas de control y erradicación, autorizar el transporte y la posesión cuando se está haciendo una eliminación de estas especies, pedir a los titulares de los terrenos que faciliten el acceso a los mismos para la eliminación de estas especies, trabajar en evitar el abandono de las especies exóticas invasoras. Y luego ya tenemos el tema de control de aduanas por los puntos de inspección fronteriza, y sobre todo crear redes de alerta temprana en los territorios, pues lo más próximos posibles al ciudadano, para que realmente funcionen como una red de alerta temprana. ¿Qué consideramos especies exóticas invasoras, aparte de una especie alóctona en sí que tenga comportamiento invasor? Pues aparte de esas tenemos los híbridos, que puedan estar en el medio natural, animales de compañía y domésticos asilvestrados, las especies vegetales asilvestradas también, y luego en las islas deshabitadas cualquier especie exótica que se pueda reproducir en ellas. Vamos a entrar en lo que dice sobre animales de compañía y los parques zoológicos. La ley es el catálogo es de 2013, da un margen de un año a los propietarios para que informen sobre la existencia y que ellos poseen uno de estos ejemplares. Y a partir de ahí la autoridad competente, que en líneas generales es la comunidad autónoma correspondiente, tendrá que establecer si es necesario para esa especie la esterilización, marcaje, y luego además exigirá al propietario una declaración responsable de que asume el mantenimiento de esa especie y que va a garantizar que no se le escape y que va a estar debidamente custodiada. Y también existe la opción de la entrega voluntaria. Si no me veo capaz o no voy a poder cumplir con lo que me marca la norma, entonces prefiero entregarla en algún lugar de los que estén habilitados para la recogida de animales, que ahora mismo creo que la cosa es bastante complicada, pero debería haber lugares habilitados donde depositar estos animales, ya sean procedentes de una entrega voluntaria, de un decomiso o cualquier otra circunstancia similar. Esto lo cito un poco a título de conocimiento general, el tema de las explotaciones industriales. Debes garantizar que no va a haber escapes, liberaciones ni despidos, y solo excepcionalmente se podrán autorizar nuevas explotaciones de este tipo de especies incluidas en el catálogo, menos en el caso del bisón americano, que se queda excluido ya totalmente. Y con la última sentencia, con la trucha arcoíris y el cangrejo. Sí, bueno, con la última sentencia, que de hace un mes escaso,
No he querido meterme porque realmente estamos un poco pendientes de que los servicios jurídicos nos digan cómo encajamos esto, porque claro, por un lado tenemos el tema de que ya los ejemplares muertos o los propábulos o partes de ellos que no se pueden reproducir o no pueden sobrevivir por sí mismos, podríamos tenerlos, pero por otro lado se ha anulado la disposición adicional quinta y la transitoria segunda, que nos han alterado un poquito, nos han dejado ahí en una situación de incertidumbre. Entonces no he querido meterlo expresamente por dejar las 4 ideas claras de lo que sabemos hasta aquí, esto es así, y lo que está en el aire, pues ya veremos, ya los abogados tendrán que hacer una interpretación de esa sentencia del tribunal y a partir de ahí ver cómo la encajamos, porque además se da el caso de que el tribunal sentencia utilizando el artículo de la ley 42, no el artículo de la ley 33 de 2015, entonces ahí se nos ha generado un cortocircuito que hasta que los abogados no se manifiesten, prefiero no entrar. Bueno, ya para finalizar únicamente mencionar que en 2014 la Unión Europea aprobó un nuevo reglamento sobre prevención y gestión de las especies exóticas invasoras, lo cual supone un impulso jurídico a toda la normativa nacional de los países de la Unión, y ahora estamos todos pendientes de que se saque la lista de las especies exóticas invasoras que son preocupantes para la Unión, que eso también además nos ayudará a todos para el tema del comercio interior, a facilitar las cosas y los problemas que va surgiendo. Y por mi parte, nada más, muchas gracias por aguantar estoicamente la parte más dura del tema de las exóticas invasoras, y si tienen alguna pregunta, algún comentario.